almacenamiento basados en seguridad. ¿Qué tan importante es la seguridad dentro de los almacenes? Importantísima. La seguridad es importante incluso si estás sentada en un escritorio, ¿no es cierto? Entonces veamos qué impacto tiene dentro de un almacén. Pues el impacto es muchísimo mayor, definitivamente, ¿no? Antes vamos a revisar qué es nuestra gestión de almacenes. Ya la sesión anterior conversamos un tanto respecto a inventarios y respecto a almacenes. Sin embargo, como nuestro curso, ¿no?, amerita que toquemos el tema de inventarios a mayor profundidad, en esta sesión y en la que viene estamos hablando de inventarios. Entonces veamos, ¿qué es la gestión de almacenes? La gestión de almacenes es un proceso logístico que incluye la recepción, ¿recuerdan? Los 5 puntos claves que conversamos la sesión anterior. Si nosotros tenemos claros esos 5 puntos, es suficiente, es suficiente para que podamos definir cuál es nuestra gestión de almacenes. A ver, ¿quién recuerda los 5 puntos? Por un punto adicional, si nuestra coordinadora me permite regalarlo. A ver, ¿quién recuerda los 5 puntos de la gestión de almacenamiento que eran vitales? Ya, a ver, ya, les hago recuerdo. Primero, recepción de materiales. Segundo, registro, ¿sí? ¿Recuerdan? Recepción, el registro, el control y gestión de inventarios, la dispensación de pedidos y la distribución, ¿sí? Esos 5 puntos son vitales cuando hablamos de gestión de almacenamiento. Sí, pero ¿qué es la gestión de almacenes entonces? Es un proceso logístico que incluye la recepción, el almacenamiento y movimiento de cualquier material dentro del almacén hasta el punto donde va a ser consumido, ¿sí? Así como el tratamiento y análisis de todos los datos que se generen ahí mismo. En este mismo concepto podemos encontrar, ¿no?, recepción, ¿sí? Cuando tenemos la recepción tenemos que hacer un registro. El almacenamiento, ahí está el control y la gestión de inventarios. Y en el movimiento del almacén hacia el lugar de consumo está la dispensación de pedidos y la distribución, ¿correcto? Entonces, recordando esos 5 puntos, podemos fácilmente lograr definir nuestra gestión de almacenes, ¿sí? Vamos a conversar ahora respecto a sistemas de almacenamiento, ¿sí? Los sistemas de almacenamiento son aquellos en los cuales las mercancías o las unidades de carga se colocan sobre estanterías, ¿sí?, para poder optimizar el espacio, ¿sí? El espacio tanto en ancho, superficie, altura. Las estanterías son estructuras independientes del edificio y estas se fijan al piso. Acá, como pueden ver en la imagen, se fijan al piso o se fijan al techo, ¿sí? Y ahí adentro es donde se depositan las mercancías, la materia prima. En los almacenes que usualmente vemos, ¿sí?, se tienen este tipo de estanterías, ¿sí? Es muy probable que ya las conozcamos, ¿sí? Entonces, ¿qué sistemas de almacenamiento tenemos que son, eh, que son importantes, ¿no?, que son los primordiales? Primero, el almacenamiento convencional. Segundo, el almacenamiento compacto, el almacenamiento dinámico, el sistema de almacenamiento móvil, el sistema de almacenamiento semiautomático y automático y el sistema de almacenamiento autoportante, ¿sí? Ahora vamos a revisar cada uno de ellos. El sistema de almacenamiento convencional es muy probablemente ya conocido por todos nosotros, ¿sí? Es un sistema en el que consiste almacenar productos combinando las mercancías, sean mercancías que ya han sido abiertas o sean pallets que están cerrados, ¿no?, que se encuentran forrados y que tienen cierta altura permitida, ¿sí? Estos artículos sellados con los artículos que se encuentran sueltos, ¿no? Y que muchas veces son para manipularlos de forma manual y los pallets para poder manipularlo con un montacarga o con algún equipo que revisemos en esta sesión, ¿sí? Los niveles más altos, en lo general, se pueden destinar para el almacenamiento de paletas completas, y los más bajos para la preparación manual de expediciones, por la cercanía, porque estar moviendo paletas
constantemente podemos hacer que se dañen, podemos sufrir algún accidente también. Entonces recordemos que nuestra sesión de hoy tiene que ser muy pensada y enfocada en la seguridad también, ¿sí? Entonces, también tenemos que considerar eh, que mientras más prevención tengamos, pues mejor podremos, mientras mayor prevención tengamos, mejor podremos realizar nuestras actividades, más seguras, ¿no? Estos almacenes tienen una altura máxima, ¿sí? Tienen una altura, perdón, estos almacenes, la altura de la última carga no debe superar los 8 metros y se debe fijar pasillos adecuados para el paso de las carretillas, los montacargas o demás vehículos internos que podamos utilizar, ¿no? Que podamos utilizar dentro de los almacenes. El sistema de almacenaje más habitual de estas infraestructuras son las estanterías para almacén, ¿sí? Y que son capaces de soportar diferentes pesos o diferentes cargas. Ese es el más conocido, ¿sí? Ahí tenemos una imagen de un sistema de almacenamiento convencional. Bien, ahora tenemos el sistema de almacenamiento compacto, ¿sí? El sistema de almacenamiento compacto tiene como principal objetivo maximizar la capacidad de almacenaje, tanto a nivel de altura como a nivel de superficie, ¿sí? En estos sistemas también son conocidos como sistemas de almacenaje por acumulación. Están totalmente preparados para almacenar productos homogéneos. ¿Qué podemos hacer en este tipo de almacenes, por ejemplo? En este tipo de almacenes podemos nosotros, en gestión de almacenes, comunicarnos con la gestión de aprovisionamiento, por ejemplo, y pedirle, ¿no? Cuando realices las compras de tal o tal materia prima, es importante que puedas coordinar que las cajas que nos entregan tengan una medida uniforme, tengan la misma medida, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿sí? Entonces, de esa manera, eh, hacemos un mejor uso del espacio en nuestro almacén compacto, ¿sí? Esto eh, es posible. ¿Es posible negociar esto con el proveedor? Sí es posible, pero dependiendo también de la cantidad que nosotros compremos al proveedor, ¿no? Porque si nosotros vamos a negociar, ¿sí? Un embalaje especial y le hacemos una compra mínima cada 3 meses, es muy probable que no le sea conveniente fabricar cajas especiales para nosotros, ¿no es cierto? Bien, luego tenemos el sistema de almacenamiento dinámico, ¿sí? Los sistemas de almacenamiento dinámico son un tipo de estantería compacta, muy particular, pues sus componentes y su estructura aprovechan la gravedad para agilizar toda la operatividad de extracción y depósito de cargas, ¿sí? No requieren más pasillos y ahorran mucho espacio de almacenaje. Se recomienda cuando el manejo de las mercancías los estamos usando bajo los criterios de almacenamiento FIFO, ¿sí? ¿Qué significa FIFO? Significa lo primero que ingresa es lo primero que debe salir, ¿sí? Estos almacenes suelen encontrarse productos perecederos y, usualmente se utiliza para bienes de alta rotación, ¿sí? Seguimos. Sistema de almacenamiento móvil. El almacenaje móvil, que este es uno de los más interesantes según mi percepción, ¿sí? Es uno de los más interesantes. Este almacenaje móvil consiste en instalar estanterías convencionales, pero lo hacen sobre plataformas o rieles, ¿sí? Que permitan que las estanterías se pueden mover y dejar un pasillo entre ellas, ¿sí? Esto sin la necesidad de que la estructura, de que la estantería esté anclada al suelo, ¿sí? Ese es un sistema de almacenamiento móvil. Nos puede ayudar a organizar mucho más rápido nuestros productos y ponerlos de una forma más dinámica, ¿sí? Al alcance de nuestras necesidades, ¿sí? Es un sistema de almacenamiento
móvil. Acá podemos ver, miren. ¿Se dan cuenta las rieles? ¿Eh? Bien, luego tenemos sistemas de almacenamiento semiautomáticos o automáticos, que evidentemente este tipo de sistemas de almacenamiento lo que hacen, lo que logran es poder aminorar nuestros tiempos, ¿no? Que es uno de los recursos más valiosos hoy en día. ¿Sí? La incorporación de los sistemas de almacenamiento automáticos facilitan a todas las empresas la diferenciación de su oferta de productos y servicios, derivados de la reducción de costos y el aumento de la productividad de la cadena logística. Los sistemas de almacenamiento automáticos están diseñados para ser operados a través de transelevadores, ¿sí? Para paletas de forma automática, utilizando equipos robotizados para la manipulación de la carga. Estos son aptos para almacenar eh, varias paletas y varias cajas y por su estructura, su tipo de sistema, nos ayuda a poder tener información de una manera mucho más rápida. ¿Sí? Este sistema de almacenamiento se trata de una solución de almacenamiento bastante fiable, ¿no? Porque también fuera de optimizar tiempos, nos ayuda a minimizar errores, errores que usualmente se cometen por la manipulación humana o el conteo humano, ¿no? ¿Sí? Permite un inventario de forma inmediata de los productos que se encuentran almacenados, ¿sí? Nos da la posibilidad de poder reducir tiempos de respuesta, es decir, nuestra dispensación de pedidos resulta ser mucho más ágil y mucho más rápida cuando nosotros tenemos un almacén semiautomático o automático, ¿no? Y presenta alta densidad gracias a que permite la reducción de los pasillos de trabajo, ¿sí? Vamos a ver una imagen aquí. Miren, vamos a regresar un momento a la diapositiva anterior. Este es un sistema de almacenamiento semiautomático o automático, ¿sí? Y aquí tenemos un transelevador. Este es un transelevador, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver algunas características importantes de este sistema de almacenamiento, ¿sí? Como por ejemplo, que nos permite el máximo aprovechamiento de espacio y altura. Nos permite una alta productividad y mayor disponibilidad de todos los recursos que nosotros querramos dispensar, mover, repartir, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son sistemas con una alta seguridad para el personal y para la carga. Tienen reducción, nos permite reducción de costos de mantenimiento. Precisión en la manipulación de la carga, porque como ya se encuentra automatizado, el error humano empieza a ser eliminado, ¿no? Incremento de la densidad de unidades de carga por superficie. Es adaptable a los espacios, a las cargas y a los pesos, ¿sí? Existe la posibilidad de diferentes niveles de automatización. ¿Sí? El aprovechamiento del espacio en altura es ideal cuando no se tiene mucha superficie de almacenaje, pero es necesario guardar muchísima mercancía, ¿sí? Es un sistema convencional o automático. Dependiendo del sistema, sea convencional o automático, que sirve para manipular la mercancía, es posible utilizar sistemas convencionales, como por ejemplo las carretillas manuales, ¿sí? O los automáticos, que son los escogidos, pues, usualmente, ¿no? Se realiza configuraciones de las estanterías, que en general es posible configurar la estantería para adaptarlas a las mercancías que van a guardar, tanto en alto como anchura. Es decir, de alguna manera empezamos a uniformizar de todas maneras nuestro empaque, ¿sí? Y a incrementar la capacidad que se tenga de carga.
Permite también aprovechamiento del espacio en altura. Ah, estamos repitiendo eso. Sí. Bien, ahora el sistema de almacenamiento autoportante, ¿sí? El sistema de almacenamiento autoportante es muy fácil de poder instalar, ¿sí? Este es usualmente utilizado en obras, ¿sí? Este usualmente es utilizado en obras donde no necesito tener una construcción física para poder almacenar mis herramientas, almacenar mi material, mi materia prima, etcétera, ¿sí? Permite una instalación rápida. Es una solución para aquellas empresas que necesitan instalarse rápidamente en una ubicación, puesto que no requiere de tanto tiempo para el montaje como el que implicaría construir todo un almacén, ¿no? Construir toda una nave convencional, ¿sí? Tiene un costo menor. El almacén autoportante es una estructura prediseñada y no supone un costo tan elevado como la construcción y el equipamiento de una nave industrial, ¿sí? Es apto para trabajos en frío. La mayoría de las estanterías para almacén autoportante suelen estar adaptadas para la resistencia al frío, ya que se pueden utilizar como parte de los almacenes autoportantes, se pueden utilizar grandes cámaras frigoríficas, ¿sí? Grandes cámaras frigoríficas. Bien, aquí hacemos nuestra primera pausa de preguntas-respuestas y pasamos a revisar y pasamos para pasar a nuestro siguiente tema. Bien, no tenemos consultas, pasamos entonces a nuestra siguiente, a nuestra presentación, ¿sí? Bien, luego de haber revisado nuestros sistemas de almacenamiento, ¿sí? Vamos a revisar qué es la seguridad y vamos a ver su interacción con nuestros sistemas de almacenamiento. ¿Por qué la seguridad es tan importante cuando nosotros hablamos de almacenes, ¿no? ¿Por qué si estoy en un área de almacén, yo tengo que tener sumo cuidado, tengo que tener muy en mente cómo se maneja, sí, tengo que tener muy en mente cómo impacta y qué es la seguridad para poder aplicarla, ¿sí? Muchas veces, cuando trabajamos en almacén, todavía pensamos que seguridad es un área, claro que seguridad es un área que es aparte, un área que es aparte. Muchas veces pensamos que seguridad tiene que realizar nuestros planes, hacer nuestros requerimientos, y seguridad no lo hace, nosotros no hacemos nada. Y eso no funciona así, ¿no? ¿Por qué? Porque en almacén también nosotros tenemos la obligación, ¿sí? Tenemos la obligación, tenemos la posibilidad de hacer nuestro propio plan de seguridad adaptado al almacén. Y eso vamos a revisar también a diapositivas más adelante, ¿sí? Primero empecemos a definir qué es la seguridad. El término seguridad proviene del latín securitas, ¿sí? Que se traduce como estar sin cuidado. O sea, sentirse a salvo o comúnmente los colaboradores en un sentido muy similar. Es la ausencia de riesgos o peligros, ¿sí? Entonces, se trata de un concepto muy vinculado a la confianza y a la prevención. Por ello es que cada colaborador, nosotros estamos en la potestad, tenemos el derecho de poder decir, no, no voy a seguir
no puedo, por ejemplo, laborar en este ambiente que no está siendo seguro, no puedo, por ejemplo, no puedo desarrollar cierta actividad que veo que no es segura, ¿no? Estamos en toda nuestra capacidad y tenemos todo el derecho de poder hacerlo, ¿sí? Nadie nos puede decir, no, tienes que entrar al almacén a dispensarme sin zapatos de seguridad porque lo necesito urgente. Si estoy entrando a un ambiente donde podría, si hay un sismo, caer encima algún, no sé, algún material, eh, tengo que tomar las medidas del caso, ¿sí? Seguimos. Para hablar nosotros de seguridad, ¿sí? Porque primero hemos conversado sobre almacenes, gestión de almacenes, los sistemas de almacenamiento. Ahora vamos a tratar el tema de seguridad y luego vamos a ver su relación, la relación de los almacenes con la seguridad, ¿sí? Para hablar de seguridad, nosotros tenemos que definir algunos conceptos que son importantes que los tengamos muy claros. Por ejemplo, ¿qué es un riesgo? ¿Sí? Un riesgo se puede definir como la probabilidad de que algo suceda, ¿sí? Ante una situación, determinar o involucrando elementos determinados. ¿Ya? Sí, y con un riesgo significa de que pueda producirse un daño, ¿sí? O sea, ¿sí? Que por riesgo se entiende la factibilidad de que un peligro se concrete y se vuelva un daño, ¿sí? Existen altos y bajos riesgos y riesgos que están vinculados a distintos ámbitos, por ejemplo, laboral, económico, sanitario, etcétera. Sin embargo, nosotros ahora estamos conversando eh, respecto a riesgos laborales. ¿Sí? Es una amenaza. ¿Sí? Una amenaza es un conjunto de condiciones en las que el riesgo se hace manifiesto, en la que se hace expreso el riesgo. ¿Sí? Es decir, los elementos que ocasionan que aparezca un riesgo. Esa es una amenaza, ¿sí? Debido a las propias naturalezas o el rol que cumplen dentro de un contexto determinado. Por ejemplo, un automóvil podría ser una amenaza si quien lo conduce es una persona que está en estado etílico, ¿correcto? Bien, ahora, ¿qué es la vulnerabilidad? ¿Sí? Se habla de vulnerabilidad para referirnos a una condición o a una situación, ¿sí? De mayor o menor propensión frente a los riesgos o las amenazas. Mientras más vulnerable sea una persona, ¿no? Respecto a la situación, ante un riesgo, mayores van a ser las probabilidades que pueda sufrir algún daño, ¿sí? Lo que no queremos y lo que tenemos que evitar es que un riesgo se convierta en un daño, ¿no? Lo que queremos atacar son las amenazas y volver el ambiente y también a las personas menos vulnerables para evitar que rápidamente un riesgo se convierta en un daño, ¿sí? Se trata, la vulnerabilidad es el opuesto, el contrario a lo que significa seguridad. Ahora, vamos a hacer otra pausa aquí para ver si tenemos alguna cosa. Bien, no tenemos consultas, entonces regresamos a nuestra presentación. ¿Sí?
Ahora vamos a definir qué son actos y qué son condiciones subestándares. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a definir qué son actos y condiciones subestándares. ¿Sí? Primero, actos inseguros o actos subestándares. ¿Sí? Los actos inseguros, ¿sí?, son omisiones o acciones, es decir, comportamientos que cometen los colaboradores y que aumentan la probabilidad de que se realice un evento, ¿sí? De que se dé un accidente, de que se dé un incidente o que se dé alguna enfermedad laboral, ¿sí? Por ejemplo, algunos ejemplos de actos inseguros podrían ser realizar labores sin autorización. Y esto tiene mucho que ver con la parte de almacén, porque muchas personas piensan que se puede ingresar al almacén en cualquier momento, ¿no? Podemos ingresar al almacén en cualquier momento. Y no es así. Para el ingreso al almacén se tiene que tener ciertos equipos de protección que son importantes utilizarlos, como por ejemplo los cascos, los zapatos de seguridad, ¿no? Eh, algunos que sean adicionales dependiendo de la naturaleza del negocio. Pero, no todos pueden ingresar libremente al almacén, si no tienen algunos equipos de protección que son necesarios, ¿sí? Realizar algún labor en condiciones inseguras o subestándares. En breve revisamos qué son condiciones, ¿sí? Siguiente, omitir las condiciones de peligro o simplemente no dar aviso de las condiciones. Utilizar los elementos, equipos, máquinas de trabajo sin dispositivos de seguridad o en mal estado, ¿no? Como es urgente, lo utilizo, como es urgente, lo hago. Y ahí viene un gran problema, ¿sí? Hacer bromas en lugares críticos de la labor. Realizar ajustes manuales y sin consentimiento de las herramientas y equipos y equipos a utilizar. Y este es un caso que en verdad nos suele pasar mucho, ¿no? Compramos por ejemplo, un mueble para armar y primero sacamos las piezas, intentamos ver dónde va cada uno y luego cogemos el manual, ¿no? O compramos un electrodoméstico y ya lo enchufamos y lo prendemos, pero no revisamos el manual. Y nos pasa mucho, ¿no? Mucho. Y podríamos estar cometiendo ahí un acto inseguro. ¿Por qué? Porque probablemente necesito tener, ¿no? Probablemente necesito tener alguna capacitación, algún conocimiento especial para poder realizar una u otra actividad, ¿sí? Siguiente, adoptar posturas incorrectas en el puesto de trabajo y sobre todo en el levantamiento de cargas. Este está directamente relacionado con el área de almacén, porque sí, se ve muchísimo, ¿no? Se ve muchas veces que en almacén se puede operar, cargar y demás, y no se tienen las fajas, por ejemplo, ¿no? O está uno parado en posiciones que le puedan generar algún malestar, por ejemplo, a la columna, ¿no? Entonces sí existen este tipo de riesgos, de actos, existen dentro de nuestro almacén. Siguiente, generar desorden en el lugar de trabajo. ¿Sí? Bien, ahora vamos a revisar qué son condiciones inseguras o condiciones subestándares, ¿sí? Las condiciones inseguras son condiciones, perdón, son aquellas circunstancias, aquellas situaciones, ¿sí?, que se presentan en el lugar de trabajo y que su principal característica es la presencia de factores de riesgo sin o con escaso control y que estas pueden generar accidentes, ¿sí? Una condición subestándar también es aquella que es generada por un acto subestándar, ¿sí? Podría ser la consecuencia de un acto, ¿sí? Que es, no, el acto
está generando que esté yo en una situación, en una circunstancia que al final, resulta ser pues insegura. Siguiente, vamos a revisar algunos ejemplos, ¿sí? De condiciones inseguras o condiciones subestándares. Las condiciones subestándares, por lo general, suelen ser fácilmente visibles para el investigador del accidente o encargado de la inspección. Acá tenemos que saber que cuando nosotros, este es un tema más del área de seguridad, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos cualquier incidente o accidente dentro de nuestra compañía, tenemos que cumplir con todo el procedimiento que esté establecido, ¿no? Y dentro del procedimiento se tendrá alguna parte que indique la investigación, ¿no? La investigación del accidente, ¿sí? Y donde se harán entrevistas y un análisis minucioso de, entrevistas y un análisis minucioso de lo que esté, de lo que haya, de lo que se haya suscitado, ¿no? Algunos ejemplos entonces. Falta de protecciones y resguardos en las máquinas e instalaciones. Fallas en los sistemas de alarma, ¿no? Los más conocidos, el sistema de las luces, de los incendios, ¿no? Fallas en los sistemas de alarma. Desorden y falta de limpieza en los lugares de trabajo. En los lugares de trabajo. Escasez, perdón, perdón, un momentito, por favor. Bien, continuamos entonces con los ejemplos de condiciones subestándares. Desorden y falta de limpieza en los lugares de trabajo, escasez de espacio para trabajar y almacenar algunos materiales, por ejemplo, niveles excesivos de ruido, iluminación inadecuada, falta de luz, lámparas que deslumbran, mala distribución de las luces, de luz y sombra, falta de señalización en las zonas de peligro y existencia de materiales, combustibles o inflamables que estén cerca de fuentes de calor, pisos o superficies en mal estado, que estén irregulares, que estén resbaladizos, entre otros, ¿no? Por ejemplo, cuando un piso se acaba de baldear, de trapear, muchas veces no sé, se tiene que colocar un letrero que diga piso resbaladizo, ¿no? Porque si no lo colocamos y está bajando una persona con alguna carga, muy probable ese sea un accidente fijo, un accidente que se va a dar, ¿no? Bien, ahora, habiendo ya revisado, hacemos nuestra siguiente ronda de preguntas-respuestas. A ver si tenemos alguna consulta. Bien, no tenemos consultas. Entonces pasamos ahora. Ahora vamos a enlazar nuestros conceptos, ¿sí? Vamos a nuestros dos temas, nuestros dos temas principales el día de hoy. Uno, nuestra gestión de almacén, nuestros sistemas de almacenamiento y nuestra seguridad, ¿sí?
Entonces, seguridad en los almacenes. La seguridad en los almacenes es un conjunto de directrices normativas y sobre todo, ¿sí? Sobre todo, mejores prácticas del sector para ayudar al personal de los almacenes a garantizar un entorno de trabajo seguro y reforzar el comportamiento seguro cuando se trabaja en los almacenes. ¿Sí? Entonces, tenemos algunas definiciones importantes que están relacionadas a nuestros almacenes y a los sistemas y a la seguridad. ¿Sí? Por ejemplo, estanterías. Las estanterías son estructuras independientes del edificio que se fijan al suelo o al techo y sobre ellas se deposita la mercancía, salvo sean en el sistema de almacenamiento. ¿En qué sistema de almacenamiento no fijamos las estanterías? A ver, Juan, móvil, perfecto, correcto. En un almacén de salud, ¿cuáles serían los sistemas de almacén? Lo que estamos revisando son sistemas de almacén, ¿no? Y en un almacén de salud, el sistema de almacén recomendado sería este de acá. El sistema de almacenamiento dinámico, ¿sí? Porque en un establecimiento de salud, eh, el, el, el ver tus fechas de vencimiento es vital. Todos los medicamentos tienen una fecha de vencimiento. Entonces las fechas de vencimiento, los productos perecederos, todos ellos necesitan de un tratamiento especial, ¿sí? Bien, continuamos, seguimos entonces, ¿sí? Siguiente definición, concepto importante, carga admisible, ¿sí? Es la capacidad de carga segura que tanto el operario y el operador podrían cargar, levantar, tratar, tener, etcétera, ¿sí? Es la capacidad de carga segura. Carteles de señalización. Estos son claves, ¿no? Son claves porque el cartel de señalización es una advertencia, es un recordatorio de los riesgos que podríamos tener, ¿sí? ¿Qué es un cartel de señalización? Es un elemento informativo. Siguiente, distanciador. Es un elemento que conecta y que mantiene la separación, ¿sí? Entre la estantería, entre lo que nosotros necesitemos señalizar, ¿sí? Placas de nivelación. Las placas de nivelación son los que se colocan debajo de la estantería y que permiten, ¿sí? Se colocan debajo de la estantería y permiten que no exista un desnivel que al final pueda generar algún accidente, pueda ser riesgoso. Listo. Definiciones usadas en un almacén para carga, ¿sí? Seguimos. Aparatos de manutención, ¿sí? Es un equipo mecánico o electromecánico que transporta y eleva las unidades de carga, ¿sí? Una carretilla contrapesada es un aparato de tracción eléctrica o con motor de combustión interna operado manualmente desde el propio equipo. Se emplea indistintamente para el transporte de las unidades de carga y de carga de camiones o el trabajo de estanterías de un pasillo con otro.
Carretillas de gran altura. Es un aparato de tracción eléctrica operado manual o automáticamente desde el propio aparato, con guía a nivel del suelo y de carga bilateral o trilateral, según el cabezal instalado. ¿Sí? Se emplea para el trabajo en interiores y en estanterías con pasillos estrechos. ¿Sí? Carretilla de mástil retráctil. Es un aparato de tracción eléctrica operado manualmente desde el mismo, que coloca las unidades de carga en voladizo por avance del mástil, ¿sí? Es decir, de estas patitas, ¿no? Se emplea para el trabajo de interiores y en estanterías con pasillo estrecho. Siguiente, cierre de seguridad. El cierre de seguridad es un elemento que está sujeto a la losa y que se puede utilizar para proteger a las personas ante eventuales interferencias con los transelevadores en los pasillos de trabajo. ¿Qué sistema de almacenamiento utiliza transelevadores? A ver, ¿qué sistema de almacenamiento usa transelevadores? Correcto, correcto, Joel, el semiautomático o automático, ¿no? Correcto. Así es, listo. Seguimos. Ahora, acá tenemos la imagen de una carretilla retráctil, ¿no? Este es un apilador con plataforma. Esta es una carretilla contrapesada, ¿no? Que muchas veces utilizamos muchos nombres coloquiales para llamar a estas unidades, ¿no? Por ejemplo, pato, le decimos, ¿no? A algunas unidades. Entonces acá estamos revisando cuáles vendrían a ser los conceptos y los nombres correctos, ¿sí? Siguiente, entreplanta, ¿sí? Es una superficie diáfana para almacenaje por encima de la planta del suelo, que puede ser independiente o estar unida a la estructura del edificio, ¿sí? Siguiente, equipo de trabajo. Es cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación que se utiliza para trabajar. Basado en seguridad, esa es nuestra definición, ¿no? Equipo de trabajo podemos llamarlo también a quienes trabajan con nosotros, sin embargo, estamos hablando de conceptos basados en seguridad, ¿no? Seguimos. Equipo intercambiable. Equipo que tras la puesta en servicio de una máquina o de un tractor es acoplado por el propio operador. Esto para modificar su función o aportar una nueva, siempre que no sea una herramienta. Siguiente, pasillo de maniobra. Es un espacio transversal perpendicular a los pasillos de trabajo. Pasillos de seguridad. Es un espacio transversal perpendicular a los pasillos de trabajo y que está destinado solamente para el paso de personas de un pasillo a otro, ¿sí? Pasillos de trabajo. Espacio longitudinal entre dos alineaciones que proporcionan acceso directo a los niveles de carga, ¿sí? Siguiente, ¿qué es picking? Es la operación que consiste en recoger la mercancía de un lugar donde se encuentra almacenada con el objeto de preparar un pedido para su expedición, ¿sí? Seguimos con nuestras definiciones. Estamos en una clase muy de conceptos, ¿sí? Bien, seguimos. ¿Qué es un transelevador? ¿Sí? Que ya comentamos que se utiliza en los sistemas de almacenamiento, que se usa en los sistemas de almacenamiento automáticos o semiautomáticos, ¿no? El transelevador es un aparato de transporte y elevación operado manualmente o automáticamente, guiado a nivel del suelo y en la parte superior, ¿sí? Se emplea para el trabajo en interiores y con estanterías con pasillo muy estrecho. Es bastante alto. Seguimos. Señalización para el mantenimiento en estanterías.
¿sí? Esto es muy importante porque usualmente no se realizan las señalizaciones y simplemente vemos, ¿sí? Bueno, antes de pasamos a ver si tenemos alguna consulta, alguna pregunta, o alguien que trabaje en un almacén que nos quiera contar cómo es su almacén, cómo aplica la seguridad dentro del almacén. Eso nos ayudaría muchísimo. ¿Alguna consulta? Para ver la señalización para el mantenimiento en estanterías. Bien, entonces vamos a revisar la señalización para las estanterías, ¿sí? Como vemos en la imagen, las podemos manejar en verde, ámbar y rojo, ¿sí? ¿Alguien utiliza señalización en estanterías? Bien, entonces nadie utiliza señalización en las estanterías. Eso, por ejemplo, es una práctica que sí deberíamos implementar. Por ejemplo, ¿qué nos dice? ¿No? Espérenme, estoy aquí. ¿Qué nos dice? Tenemos el nivel verde, ¿no? El nivel verde es cuando necesita la estantería mantenimiento, ¿sí? Pero no es necesario que podamos disminuir la capacidad de carga, no es necesario que dejemos de usarla, no. Podemos seguir operando, utilizándola sin ningún inconveniente, ¿sí? Sin ningún inconveniente. Luego tenemos el nivel ámbar, ¿sí? Que es una clasificación de daños cuyos límites son inferiores, ¿sí? Son inferiores a 2 veces los especificados en la norma. Es decir, que sí tiene un daño, ¿sí? Sí tiene un daño y requiere una reparación, ¿sí? Y el nivel rojo, como podemos ver aquí en nuestra imagen, el nivel rojo vendría a ser las clasificación de daños cuyos límites son iguales o superiores o 2 veces a las especificaciones de la norma. Es decir, esta estantería no la debemos utilizar, ¿sí? Por nada, no la debemos utilizar. Esta estantería no la utilizo, ¿sí? Es probable que nosotros tengamos estanterías que están en esa situación, ¿no? Que tengamos estanterías que tienen algún daño. Es probable que tengamos estanterías que tengan alguna característica particular, ¿no? De pronto, que estén algún daño. Y la seguimos usando, y la seguimos usando, y la seguimos usando. Ahí estamos en un problema porque nosotros mismos, ¿sí? Debemos decir, no, acá no almacenas nada hasta que se le dé un correcto mantenimiento, hasta que se le dé, hasta que se ponga como, o sea, hasta que esté en perfectas condiciones y no pueda generar un daño. Imagínense que una estantería que esté en nivel rojo, ¿sí? Una estantería que esté en nivel rojo, le ponemos más carga, ¿no? Imagínense, le ponemos más carga. Esta estantería definitivamente, ¿no? Esta estantería definitivamente podría generar un gran daño, ¿no? Listo. Ahora, tenemos algunas formas de almacenaje que son importantes que las conozcamos. Por ejemplo, ¿sí? ¿Qué tipos de almacenaje tenemos y cuáles son sus características? ¿Sí? Tenemos el almacenaje ordenado, cuyas características son que los productos que están asignados a una ubicación específica, ¿sí? Los productos están
almacenados en una ubicación específica. La manipulación de mercancías se realiza de forma eficaz, porque todo tiene un lugar, todo tiene un dónde lo voy a colocar, ¿no es cierto? Todo tiene un lugar. Y nos permite un mayor control de las existencias, ¿sí? ¿Cuándo es que tendremos nosotros un almacén ordenado? Cuando nosotros recibamos y registremos, ¿sí? Realicemos la recepción, la ubicación. Ya sabe que la recepción no solo es el hecho de lo recibo y ya está, ¿no? Y ahí termina. No, no. Cuando nosotros recibamos y cuando nosotros, ¿sí? Y cuando nosotros logremos registrar en el momento y ubicar apenas recibimos en los lugares que le corresponden. ¿Sí? Siguiente. Tenemos almacenes no regulados. ¿Sí? El almacén no regulado es el que tiene como característica la rotación de mercancías, ¿sí? Y que van ocupando, según cómo ingresa la mercancía, van ocupando los espacios, las zonas disponibles, ¿sí? Entonces, como van ocupando, según cómo ingresan las mercancías, van ocupando los espacios, evidentemente no va a haber un buen control de las existencias, ¿no es cierto? No va a haber un buen control, porque yo puedo contar en la estantería 1 y resulta que como había espacio en la estantería 5, coloqué mercancía en la estantería 5, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos un gran problema. Ese es un almacén no regulado. Luego tenemos almacenes en bloque, ¿sí? Los almacenes en bloque no son almacenes según las operaciones de carga y descarga. Estos no tienen una planificación, tienen espacios de trabajo entre los mismos, no requieren gastos derivados de instalaciones específicas, puede resultar eficaz en función del grado de rotación de las mercancías, ¿sí? Tienen deficiencias de accesibilidad a las paletas según el posicionamiento de las mismas, ¿sí? Tienen deficiencias, tiene la existencia de inconvenientes derivados de las alturas y estabilidad de los materiales almacenados, porque todo está en bloque, ¿no? Como su nombre lo dice. Luego tenemos el almacén a granel, ¿sí? Y este es un almacén especial, no podemos utilizar, no podemos tener un almacenamiento a granel para todos los productos, ¿no? Porque todo lo tendríamos muy suelto. Es para materiales diseñados como unidades de carga, por ejemplo. Según el tipo de producto, pueden ser compatibles con las condiciones ambientales del entorno. ¿Sí? Siguiente. En las unidades de carga, ¿sí? Tenemos las paletas, que estoy segura que todos la conocemos, ¿no? Porque las utilizamos para poder transportar, ¿sí? Pero tenemos paletas de 2 entradas, paletas de 4 entradas y paletas de contenedor, ¿sí? Las paletas de 2 entradas son muy resistentes y son económicas, son las que comúnmente se maneja, ¿sí? En ocasiones introducen algunas fallas considerables en el posicionamiento en las estanterías cuando subimos la mercadería. Las de 4 entradas se usan más en los ciclos de trabajo, pero pueden provocar errores durante el manejo y colocación cuando no son completamente cuadradas. La idea es que sean totalmente uniformes, ¿no? Que sean uniformes. Siguiente, paletas de contenedor. Se usan cuando las cargas no son estables o que debido a su baja resistencia no pueden ser apilables directamente una encima de otra. Entonces estas son como unas cajas, ¿no? Y pueden ser apilables o no apilables. Acá tenemos, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos de paletas. Por ejemplo, la paleta no reversible, que es la que más se usa, ¿no? Es la que más vemos. Esta es una paleta reversible. Esta es una paleta de 2 alas. Esta es una paleta de cajonera. ¿Sí? Vamos a ver si tenemos algún comentario, alguna pregunta.
Bien, ahora, cuando nosotros queremos realizar las inspecciones dentro en nuestro almacén, sea de los palets, de las estanterías, de todo aquello que esté dentro de nuestro almacén, para poder validar que estamos trabajando con seguridad, ¿sí? Podemos armarnos podemos armarnos una, una plantilla que nos permitirá validar, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta es una plantilla de revisión de los pallets, de las paletas, ¿sí? Y tenemos grietas en las tablas de más de la mitad de la anchura, nosotros marcaríamos. Si tiene, sí. ¿Tiene alguna tabla rota? Sí. ¿Tabla inexistente? Sí. Una madera, tiene una tabla que no tiene, pues, le falta una madera o le falta un tercio de la madera, ¿no? Y demás características que podamos ir revisando y que sean importantes, que sean considerables, lo hacemos con este, con esta cartilla de verificación. Y con ello nosotros podemos validar que los equipos, los materiales, que la forma en que estamos laborando dentro de nuestro almacén está siendo con seguridad, ¿correcto? Si nosotros no realizamos este tipo de verificaciones, no le estamos llevando ningún control. Y cuando nos ocurre un accidente, ahí recién vamos a querer implementar sistemas de seguridad, implementar seguridad en los sistemas de almacenamiento. ¿Sí? Bien, esta es una de las frases que nos llevamos el día de hoy. ¿Sí? Recuerde, el acceso a las zonas de almacenamiento, ¿sí? Y el acceso a las zonas de almacenamiento requieren siempre de una autorización expresa por parte de la empresa. No todos pueden subir y pasearse dentro, ¿sí? No todos pueden subir y pasearse dentro del almacén sin tener equipos de protección, sin tener sin tener eh, las condiciones, ¿no? Adecuadas, los equipos adecuados. No podemos. Bien, ahora vamos a hablar sobre los pasillos de circulación. ¿Sí? Tenemos pasillos de sentido único, que la anchura total de la carretilla de la carga, ¿sí? Tiene que tener un máximo. Luego tenemos pasillos de doble sentido, el doble de la anchura de la carretilla de la carga. Los valores que indica acá en nuestra presentación es referencial. ¿Sí? El pasillo de un sentido es la anchura total de la carretilla, un espacio que vaya tan justo, ¿no? El pasillo de doble sentido será considerar el doble, ¿no es cierto? Zonas de paso peatonal. En la medida de lo posible, el tráfico de los peatones debe separarse del tráfico de las carretillas, porque ahí estamos generando, ¿no? Una condición que podría ser insegura, que podría generar un accidente, ¿sí? En caso que no sea posible, deberá tener una holgura a ambos lados y deberá estar señalizado, indicando cuál es el paso peatonal y cuál es el paso para eh, el paso para las personas, ¿sí? Seguimos. Acceso a zonas de circulación de vehículos y señalización. Acceso a los peatones a ver, pero bien, en este punto hablamos de la señalización, ¿sí? Estos cuatro puntos son de alguna manera, los principales que dentro de tu almacén tienen que estar señalizados. Por ejemplo, acceso de peatones, ¿sí? Que ingresan por una puerta que no sea la principal.
Siguiente, vías que se encuentren cerradas, ¿no? Si tenemos túneles, si tenemos alguna construcción que está realizándose y que por ello no podemos pasar las carretillas por algún lugar. ¿Por qué? Porque es probable que si no está señalizada la carretilla vaya por un lugar que podría generar un accidente. ¿Sí? Siguiente, acceso por puertas interiores a las instalaciones. Acceso desde el exterior. Todo ello tiene que estar debidamente señalizado. ¿Sí? Siguiente, límites de velocidad. ¿Sí? Los límites de velocidad, ¿sí? Tienen que ser respetados dentro de todo el almacén y cuando se realice la dispensación de almacén hacia el área de producción. No existen urgencias o aprobaciones especiales, ¿sí? Que te permitan sobrepasar tus límites de velocidad. No existe, no existe, no existe, ¿sí? Porque muchas veces puede darse, es una urgencia, es urgente, mira, lo que pasa es que va a parar la producción, llévanos esto rápido, aumenta la velocidad, llévalo de inmediato porque perdemos unidades de producción. Es más importante cuidar, salvaguardar nuestra vida, ¿sí? Que, es más importante que apresurarnos por una producción, ¿sí? Se tiene que tener en consideración también las zonas de circulación que están en desnivel, ¿sí? Una situación de riesgo destacable es el paso de los vehículos de manutención logística por zonas de las instalaciones donde existen desagües o rampas, ¿sí? En este sentido, señalar que no se pueden utilizar rampas o utilizar medios auxiliares móviles para facilitar el ascenso y descenso de las mismas. Ahora, acá hay algo muy importante. La señalización tiene que darse, pero no con colocar la señalización ya arreglaste y ya no vas a tener el problema. No, no funciona así. O sea, tú tienes que colocar la señalización, pero también se tiene que brindar una capacitación al equipo, al personal, ¿sí? Se tiene que brindar una capacitación. Bien, equipos de protección individual, que ello ya nosotros lo conocemos, ¿no? Son los famosos y muy conocidos EPPs, ¿no? Nuestros equipos de protección personal, ¿no? EPP. Tienen que utilizarse. ¿Quién determina qué equipos deben utilizarse según la zona y la naturaleza del negocio? El área de seguridad. Entonces, si estamos en el almacén y no tenemos un equipo de protección, lo primero que tenemos que hacer es solicitar una reunión con nuestra área de seguridad y decirle, oye, necesito por favor que definamos cuál es el EPP que debemos utilizar acá. Mínimo deben ser zapatos de seguridad y casco, ¿no? Como mínimo, no sé si según el producto almacenado se necesitan respiradores, lentes, ya es un tema propio de la naturaleza del negocio. Pero el equipo de protección personal se tiene que utilizar, ¿sí? Y no solamente lo utilizan las personas que laboran en el almacén, también lo utilizan las personas que se encuentran de visita en el almacén, ¿no? ¿Qué suelen hacer algunos almacenes? Tener en el ingreso algunos equipos de protección que cuando llegan visitas les son prestados, son propios del almacén. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, cascos para visitas y, por ejemplo, punteras, ¿no? Punteras, ¿sí? Siguiente, iluminación. Bien, la iluminación de una zona o parte de un lugar de trabajo deberá adaptarse a las características de la actividad que se efectúe, teniendo en cuenta los riesgos para seguridad y salud de los trabajadores, dependiendo de las condiciones de visibilidad. Por ejemplo, yo les comento hace un tiempo, hace unos años yo trabajaba en una empresa en que la iluminación dentro de la planta era bastante buena, ¿no? Era bastante buena.
Sin embargo, la iluminación que había cerca de los baños de chicas que quedaba en un segundo piso era muy mala y se tuvo un accidente. Una señorita se cayó de las gradas. ¿Por qué? Porque no había iluminación, ¿no? Entonces tenemos que preocuparnos en la iluminación, ¿sí? En distintas áreas. Ahora estamos claramente enfocados en nuestros almacenes, pero, ¿sí? Pero tenemos que preocuparnos en la iluminación en nuestras distintas áreas. Protección en las áreas logísticas. Por ejemplo, acá en los elementos estructurales, en los cuadros eléctricos, ¿sí? En los mecanismos de suministro, ¿sí? Mecanismos de suministro, ¿sí? Para los equipos, para los automotores, acá tenemos algunas imágenes. Acá hay señalización de los pilares, ¿sí? También instalar una protección mecánica frente a golpes en tabiques acristalados es una buena práctica de prevención, ¿no? Porque muchas veces estás entrando al almacén y si tiene una puerta de vidrio, te estrellaste ahí frente al almacén, ¿no es cierto? Muchas veces puede pasar ello, ¿sí? Bien, ahora, otra de las frases que nos llevamos el día de hoy. Recordemos que el hecho, ¿no? De señalizar, de pintar el piso, de colocar unos cuantos letreros, ¿sí? No nos da, no nos da la seguridad, ¿no? No nos da la certeza de que no va a ocurrir un accidente, ¿no? No nos da la certeza. Otro tema, por ejemplo, en las áreas logísticas, perdón, en almacén, es que se tenga señalización de contra incendios, ¿no? Acá tenemos algunos riesgos en los sistemas de almacenaje, ¿sí? Riesgos de los sistemas de almacenaje. Por ejemplo, caída de las cargas sobre pasillos o zonas de trabajo, ¿sí? Que nos puede generar deficiente resistencia del conjunto y de elementos de uniones por errores de diseño o modificaciones realizadas por el usuario. Choques o golpes contra estructuras de los equipos de almacenaje. Utilización de elementos portantes de unidades de carga inadecuados. Falta de estabilidad de las cargas almacenadas. ¿Sí? Accidentes de circulación. Presencia de trabajadores en los lugares de tránsito. Diseño inadecuado de las áreas de trabajo. El uso de equipos de manutención inadecuados. Excesos de velocidad en la zona de trabajo. Ausencia de medios auxiliares como ayuda a la circulación. Y sobre todo las rampas inadecuadas, ¿no? Ahora, conversábamos sobre la seguridad y el almacén. Se puede elaborar un plan de gestión de seguridad en el almacén, ¿sí? En el almacén, ¿sí? Por ejemplo, tenemos primero que nombrar un responsable para ese sistema de seguridad que estamos implementando, ¿sí? Se tiene que realizar una evaluación de riesgos y con todo ese estudio realizado, se tiene que elaborar, ¿sí? Realizar la elaboración de un plan de almacenamiento, ¿sí? Y con este plan de almacenamiento que nosotros realicemos de la mano con el área de seguridad, podremos establecer un plan de auditorías de gestión, incluidos los sistemas y los equipos de almacenaje.
Se dan cuenta que no solo es un tema de conozco la seguridad y conozco los conceptos y en verdad sé que ha sido una clase un tanto densa, ¿sí? Ha sido una clase un tanto densa, pero se dan cuenta qué impacto tiene. Podemos desarrollar nosotros un plan, ¿sí? Un plan de almacenamiento en el que seguridad va a estar presente en cada uno de sus capítulos, ¿sí? Se nombra un responsable de seguridad de los equipos de almacenamiento, un responsable del, eh, del sistema de almacenamiento, ¿no? El nombramiento está publicado y es con conocimiento del personal. Puede hacerse por votación también, ¿no? Como se hace para el comité de seguridad, podría ser. Se tiene que conocer el plan y conocer la identidad de los proveedores, ¿sí? Está formado en los procedimientos de seguridad en los equipos de almacenaje. En este plan existe una relación íntima entre todo lo que es seguridad y todo lo que es, y todo lo que es, y todo lo que es almacén, ¿no? Sistemas de almacenamiento. Entonces, ¿cuáles son las funciones del responsable? ¿Cuáles son las funciones del responsable del elaborar el plan? ¿Sí? Se tiene que, ¿qué es lo que debería colocar? ¿Qué es lo que tiene que colocar? La especificación de peso máximo y las dimensiones de mercancías y unidades de carga a almacenar, así como de cualquier variación que pudiera producirse. ¿Sí? El conocimiento de las características de las cargas concretas aplicadas por los equipos de manutención, como los transelevadores, las carretillas. El uso de topes para las paletas, el empuje y el deslizamiento de la mercancía en contacto con los equipos de almacenaje. ¿Sí? Se tienen que respetar las holguras mínimas, con lo que reduciremos la posibilidad de que se puedan chocar una carga con otra y un equipo con otro. Proporcionar protecciones a los puntales donde sea necesario, ¿sí? Esto nos ayuda también a evitar ciertos incidentes. Las inspecciones regulares de la estructura de la estantería durante su vida para que cualquier daño producido sea reparado o en caso de un componente dañado, este sea repuesto con recambios originales idénticos del mismo fabricante. ¿Sí? La provisión de personal formado en el uso de equipos de manutención y de las capacidades de almacenaje de estantería. Es decir, todas las personas que operan dentro de nuestro almacén tienen que estar certificados. No porque yo sé manejar un transelevador, voy a ir y lo voy a manejar y voy a operar. Tiene que tener una certificación que asegure que lo sabemos manejar. ¿Sí? Ver que no se superen las cargas máximas indicadas en las placas de características. Parte del plan de almacenamiento será colocar en cada una de las carretillas una placa donde diga la carga máxima que puede cargar. ¿Sí? El método operativo está de acuerdo con las instrucciones del proveedor. La carretilla elegida, ¿no? La carretilla elevador elegida tiene que ser compatible con la estructura de la estantería, el ancho del pasillo y el suelo. Y tiene que estar adecuada para la estiva y la retira de forma segura de la unidad, ¿no? No podemos forzar a que pueda pasar una unidad por una calle, ¿no? Por una calle o por un pasadizo, no por una calle, por un pasadizo, por el almacén cuando está entrando pues a las justas, ¿sí? Bien, señores, este ha sido entonces, ¿sí? Esta ha sido entonces nuestra clase del día de hoy. Casco, punteras y lentes de facilitar a los visitantes. Exacto, sí, perfecto. Mira, como nos menciona, no sale tu nombre, no veo tu nombre, pero como nos menciona el compañero que está escribiendo, se tiene preparado en almacén ciertos materiales que son utilizados, ¿no? Que son utilizados para poder recibir visitas, ¿sí? Bien, perfecto, señores. Hemos llegado entonces al final de nuestra clase. Sé que ha sido una clase un tanto
un tanto densa, ¿sí? Les agradezco grandemente por su participación y quedo atenta, ¿sí? Quedo atenta. Sí, tenemos. Muchas gracias, Jorge. Es una clase que revisamos varios conceptos. La siguiente clase vamos a hacer una clase mucho más dinámica. Bien, señores, los dejo entonces con nuestra coordinadora para las indicaciones finales que usualmente nos da. Les agradezco mucho su participación y nos estamos viendo el día jueves. Muchísimas gracias. Gracias.